Hola, muy buenas noches. Aquí nuevamente su hermana Rosemary, transmitiendo en esta su plataforma La Gran Comisión Radio, todos los martes a las 8 de la noche, hora del este. Hoy vamos a abrir con un versículo de Hebreos 12, del 12 al 17, y voy a hablar bajo el tema La gracia de Dios. Vamos para que lo cojo, perdone. Parece que hubo una pequeña interrupción. Voy a comenzar de nuevo a leer Hebreos 12, del 12 al 17. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos traes el día de hoy. Padre amado, ayúdanos a discernir lo que tú nos quieres decir. Danos corazones, Señor, fértiles para poder guardar tu palabra, para que eche raíz, para que germine, Señor, para que dé vida. Porque tú dices que tu palabra es vida, Señor. Vivifica nuestros espíritus, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día más caminar de acuerdo en tu voluntad, Padre, para crecer, para llegar a la meta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en este versículo, primero vamos a definir qué es la gracia. Cuando definimos gracia, cuando vamos al diccionario, podemos encontrar que gracia es una cualidad que hace a una persona agradable. Cuando uno dice tal o cual persona es gracioso o tiene gracia, es porque de una forma u otra nos ha agradado. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios para con nosotros es un don, es un regalo que Dios nos dio de amor y misericordia. Nosotros lo recibimos a través de Cristo cuando Él murió por nosotros en la cruz. Entonces, es un regalo inmerecido. Nosotros no lo merecemos por nuestro pecado, sin embargo, Él nos lo ha regalado. Entonces, cuando vamos al versículo, podemos ver, dice, aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a ciertas personas que de alguna forma u otra ya habían escuchado la palabra, ya habían comenzado a caminar con Jesús, pero se comenzaron a desviar de diferentes formas. Entonces, oye lo que él nos dice. Por cual levantad manos caídas y rodillas paralizadas. El apóstol Pablo nos está mandando a cada uno de nosotros a que volvamos a adorar al Dios verdadero, a que volvamos a honrarlo a Él, porque ya las personas se estaban desviando de sus caminos. Muchas veces, todos, cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor de nuestras vidas, comenzamos a caminar apropiadamente.
porque estamos en el primer amor. Pero muchas veces el inicio no es lo peor. Lo malo en el camino, en este caminar, es mantenerse. ¿Por qué? Porque ahí van a comenzar los ataques del enemigo. Nuestra fe va a ser probada, nuestra fidelidad va a ser probada. Muchas cosas van a pasar en el camino, pero nosotros debemos permanecer. Entonces, muchas personas van atrás porque dicen, oh Dios mío, pero yo no tenía esta lucha antes de ser cristiano. Y muchas personas, por el temor, por el dolor, vuelven atrás. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, no echen para atrás. No dejen de adorar al Dios vivo, ese Dios que ustedes conocieron, al Dios verdadero. Al contrario, si ustedes comenzaron a salirse del camino, vamos a enderezarnos nuevamente. Vamos otra vez al camino, vamos otra vez a enderezar y a poner nuestra mirada en Cristo para que seamos sanados nuevamente. Porque muchas personas piensan que alguien se sale porque sí, porque me dio la gana. No. Muchas veces personas vuelven atrás porque están dolidas, porque pasaron situaciones siendo cristianos y dicen, y hasta con mismos hermanos de la fe, muchas veces un hermano de la fe no es comprensible con las situaciones que está pasando otro hermano. Muchas veces no lo apoyamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, nosotros tenemos que tener nuestra mirada fija en Cristo, en Dios. Porque muchas veces Dios permite que personas se aparten de nosotros, que situaciones pasen para que nos demos cuenta que Dios es el único que va a estar con nosotros, que Dios va a ser nuestro apoyo. Él es que siempre va a estar cerca en cualquier situación. A veces Dios permite que personas se pongan en contra de nosotros y hasta se aparten. A veces Dios permite que nos quedemos solos en el desierto. Si vamos a la Biblia, todos los hombres de Dios pasaron por desierto. Pero esas historias están plasmadas ahí para que nosotros la tengamos como ejemplo, para cuando nos pase a nosotros podamos ver que a pesar de que ellos estaban pasando por el desierto, Dios nunca los dejó solos. Que es difícil, sí. Que a veces nos olvidamos que Dios está con nosotros, sí. Pero Dios nos permite volver en sí en un momento determinado para que nos acordemos que el mismo que nos ayudó ayer nos va a ayudar hoy. Entonces, más adelante el apóstol dice en el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El apóstol Pablo le está exhortando a ese grupo de personas, a esa comunidad de los hebreos, que busquen la paz, que dejen las riñas, que dejen las contiendas, que busquen la santidad. Porque hay otro versículo en la palabra que dice, sé santo, porque yo soy santo. Dios llama a su pueblo ser santo, ser apartados para Él. Y apartados quiere decir no seguir la corriente del mundo, no hacer lo que todos los demás están haciendo. Nosotros tenemos que ser diferentes. Por eso el cristiano que realmente, porque ahora todo el que dice que va a una iglesia, dice, oh, yo soy cristiano. No todo el que se bautiza es cristiano. No todo el que acepta a Jesús como Señor y Salvador es cristiano. No todo el que va a una iglesia los domingos es cristiano. Cristiano, dice la palabra, es el que hace la voluntad del Padre. Ese es cristiano. Entonces, Él nos exhorta
exhortaba a los hebreos, pero también a nosotros mismos, a que si hagamos la paz, sigamos la paz con todo. Nosotros tenemos que amar las almas, nosotros tenemos que amar al prójimo, porque el mismo Jesús dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos llamados a amar a nuestro prójimo, aunque nuestro prójimo, como dice por ahí en las redes que lo he escuchado, yo lo quiero amar, pero él no se deja. No importa que él no se deje, no importa que se haga el difícil, no importa que nos pisoteen, que nos haga. Estamos llamados a amar a nuestro prójimo. Y sí, nos va a doler muchas cosas que nuestro prójimo nos va a hacer, pero para eso tenemos un Padre que pelea por nosotros, porque Él no va a pasar al injusto como justo. Dios dice que de Él es la venganza. Entonces, hay algo muy importante en este versículo. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En todas mis transmisiones yo tengo que recalcar y hablar lo mismo. Y lo voy a seguir haciendo, porque es triste escuchar iglesias que dicen que la salvación no se pierde. ¿Por qué yo lo menciono tanto? Porque es una ignorancia de muchas personas que no quieren leer la Biblia. Es más fácil seguir a un ciego que leer la Biblia, escuchar la prédica y pasarla por el filtro de la Biblia. Tenemos que tener cuidado a quienes seguimos como líderes. Hoy en día hay demasiadas personas predicando la palabra y están predicando la mitad. No quieren hablar de la santidad. No quieren hablar del tema espiritual, no quieren hablar del infierno. Tenemos un problema con eso, porque Jesucristo fue quien vino a mostrarnos lo que realmente está pasando en el mundo espiritual. Cristo fue la persona que más habló del infierno mientras estuvo aquí con nosotros. Entonces, no podemos ignorar que nosotros tenemos que seguir ciertas pautas que el mismo Dios nos dejó, no regla de hombres. No es lo mismo seguir regla de hombres que seguir la voluntad de Dios, que seguir la santidad que Dios nos llama a seguir. Entonces, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Es triste que muchas personas vayamos a la iglesia solamente por no estudiar la palabra apropiadamente, se pierdan dentro de la iglesia. Porque muchas personas piensan que la iglesia, lo piensan y se mantienen como si la iglesia es un club social. No es un club social. A la iglesia nos congregamos aquellas personas que tenemos una fe en común para adorar al Padre. No es un club social. Entonces dice el versículo 15, mis amados, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. Cuando nosotros nos dejamos, no perdonamos a nuestro prójimo cuando nos hace mal, eso se va guardando en nuestro corazón y poco a poco eso va echando raíz, se va enterrando como una plantita y eso va a salir. Y lo que va a salir es una amargura, una tristeza, dolor.
Y esa misma forma, ese mismo mal carácter que va a salir de esa persona, va a contaminar a todo lo que estén alrededor de ella. Porque eso es como una levadura que se expande, que se riega a otros. Tenemos que tener cuidado con el resentimiento, porque el resentimiento da paso a la raíz de amargura. Dice el versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, Dios llama a su iglesia que se aparta del fornicario. Solamente nosotros usamos esa palabra cuando tiene que ver con algún vileza sexual. No necesariamente. También aquellas personas que adoran y hacen lo contrario de lo que Dios dice, es un fornicario también. Dios lo llama ramera a esas personas, fornicarios. Porque nosotros somos la esposa de Dios. Él es el esposo, nosotros la esposa. Y si nosotros le damos la espalda a nuestro esposo, estamos fornicando. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, hubo un momento que él se dio cuenta del error que él cometió. Pero fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él se arrepintió de haber dado su primogenitura a su hermano por un plato de lentejas, por un plato de comida. Nosotros, gracias a Dios, por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, nosotros podemos decir que mientras estemos vivos, tenemos la oportunidad de volvernos a Él, de corregir nuestro camino, de pedir perdón. Gracias a Dios, gracias a la sangre que Él derramó por cada uno de nosotros. Pero si la muerte nos alcanza, apartado de Él, pecando, sin arrepentimiento, ahí vamos a llorar de la misma forma que lloró Esaú. Y no va a haber vuelta atrás. No va a haber oportunidad. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que tenemos que hacer para nosotros buscar la santidad? Para nosotros aprovechar esa gracia que Dios nos ha regalado. Tenemos que leer la Biblia constantemente. Tenemos que orar con Dios constantemente, porque una relación con Dios, con el Espíritu Santo, es lo que nos va a mantener a nosotros en el camino. 2, tenemos que evitar el pecado. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que estar conscientes de cuáles son las tentaciones que nos pueden hacer caer. Si Dios me sacó de un mundo de bebida, de borrachera, ¿qué hago yo visitando lugares donde venden bebida? ¿Qué hago yo haciendo reuniones en mi casa o yendo a reuniones donde va a estar llena de bebida? Si Dios me sacó de ese mundo. Es lo mismo. Si Dios me sacó de las drogas, de las adicciones, ¿qué hago yo yendo a lugares donde la venden? No, ¿qué hago juntándome con personas que la consumen? No, tengo que alejarme de las tentaciones. Yo conozco mis tentaciones. Casi todo el mundo, para no decir todo el mundo, para no encasillar a todo el mundo en el mismo lugar, prácticamente todo el mundo sabe qué es lo que lo tienta, qué lo puede hacer caer. Entonces, nosotros tenemos que ser proactivos. También, para buscar la santidad, nosotros debemos amar y servir a los demás. Y con esto sabemos que Jesús nos dejó, nos dio ejemplo del servicio y del amor al prójimo.
Eso es otra forma de buscar la santidad. Entonces, mis amados, ¿cuál es la recompensa de nosotros vivir en santidad? Vivir conforme a la palabra de Dios, a lo que Él habló de nosotros, a cómo debemos conducirnos. ¿Cuál es la recompensa? Dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan, que él escribió en el libro de Apocalipsis 22, del 1 al 5. Él escribió una de las más hermosas promesas que Dios nos ha dejado para aquellas personas que seamos vencedores, que lleguemos a la meta. Y dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como de cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Hermoso. No habrá más maldición. Vamos a vivir en un lugar donde no va a haber más maldición, no más dolor, no más muerte. Y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Vamos a estar en un lugar resplandeciente, donde la gloria de Dios va a resplandecer. No vamos a necesitar sol, porque la gloria de Dios va a ser suficiente. Vamos a vivir con Dios, vamos a vivir con su Hijo, con nuestro Jesús. No va a haber maldición, no va a haber dolor, no va a haber preocupación. Y verán su rostro. Vamos a ver el rostro de Dios, el rostro de Jesús. Por fin lo vamos a ver. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a estar con Dios en el cielo. Esa es la recompensa, esa es la promesa que Dios nos da. Aquella persona que venciéramos, que perseveremos en hacer su voluntad, en apartarnos, a no conformarnos a las cosas de este mundo. Vamos a vivir con Él. No va a haber más preocupación, no más dolor. Vamos a vivir con nuestro Padre Celestial. Vamos a estar con Dios. Vamos a estar con Jesús. Y eso va a ser por la eternidad. Eternamente vamos a estar por fin en el lugar donde realmente nosotros fuimos llamados a estar, viviendo con nuestro Padre Celestial, nuestro amado. Y Él murió por nosotros para eso, para darnos esta gracia, para darnos este regalo de vida eterna. Pero la decisión está en nosotros. Tenemos un libre albedrío. Tenemos que decidir seguir a Jesús. Tenemos que decidir vivir bajo sus preceptos. Y no son reglas pesadas. La misma Biblia dice: tomad mi yugo, que es ligero y fácil. Qué hermoso no vivir con las preocupaciones de este mundo como vive la mayoría de las personas. Qué hermoso saber que hay un Padre que sabe que tenemos necesidad de comida, de ropa, de casa. Qué hermoso que Él sea nuestro proveedor. Bella promesa. Hermoso vivir con Él aquí en el cielo, aquí en la tierra, sabiendo que Él nos guarda. Y más hermoso sabremos
cuando estemos allá con Él en el cielo, en el lugar de la promesa. So, mis amados, les exhorto, sigamos orando, sigamos estudiando la palabra, acerquémonos más y más a Dios, porque vamos a fallar, pero abogado tenemos y tenemos al Espíritu Santo que nos va a seguir guiando. Él nos va a fortalecer, Él nos va a llevar de la mano hasta que lleguemos a nuestra meta. Esto es un asunto de toda la vida. Esto es un caminar que no es 1, 2 días ni 2 años. Es toda la vida hasta que venzamos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Seamos prontos para escuchar la palabra de Dios. Amémonos unos a otros y no nos apartemos de todas las leyes que Dios nos ha dejado, que son para nuestra bendición y salvación de nuestra alma. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos la próxima semana en la próxima transmisión en esta plataforma de la Gran Comisión Radio, todos los martes a las 8 de la noche, hora del este. Buenas noches.